Bien, hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos a seguir avanzando un poquito sobre esta reflexión que iniciamos con el texto de Finkelkraut, La sabiduría del amor, sobre la posibilidad de pensar o desde dónde pensar el encuentro con el estudiante, los compañeros o les compañeros. Esta idea de que en la educación es un hecho, es un acontecer que es con otros de alguna manera, ¿no? O sea, entonces, ¿de dónde se construye ese vínculo? Con Finkelkraut un poco pensamos esto, ¿no? De dónde surge, dónde se da el origen del vínculo, si se da en el encuentro como posibilidad, diría Levinas, o el encuentro como intento de moldear al otro, dominar al otro, contener al otro. Y que de alguna manera, si uno piensa de uno u otro modo, lo que está haciendo no es ni malo ni bueno, sino de alguna manera está entendido el vínculo de una manera. Obviamente decíamos que en el texto de Finkelkraut va a haber una orientación posterior a construir una ética eh, vinculada al encuentro con el otro, que es a partir de Levinas. Pero en nosotros tenemos que pensar también de dónde pensamos la educación. Cuando me encuentro con los pibes en el aula, bueno, ¿qué hay? ¿Hay una posibilidad de construcción de algo o vengo a dar mis contenidos? Y hasta ahí, en nuestro vínculo, por más que yo sea, a ver, no hablamos de una persona que sea un ogro o no. Yo puedo ser un profe recopado, re macanudo, pero lo que pasa, digamos, en el hecho pedagógico lo que acontece es, yo te digo a vos qué tenés que pensar de alguna manera. Eh, Cuando veíamos el Rancière, el maestro atontador, de alguna manera, lo que hace el maestro atontador es esto, ¿no? De decirle al otro qué tiene que pensar sobre el objeto de conocimiento. El maestro emancipador lo único que era activar la voluntad del otro para acercarse al objeto de conocimiento y que lo aprenda del modo que ya sea una oportunidad de salir de uno mismo y decir, che, mirá, está esto acá, ¿cómo lo tomamos? Digo, no, uno no se imagina una clase así, diciendo, chicos, miren, tengo acá la matemática, ¿qué hacemos? Bueno, no, pero a ver, ¿qué hay en el fondo del vínculo humano? Bueno, esto un poco lo que veníamos viendo con Finkelkraut, pero también hay una realidad que es cuáles son las condiciones socioafectivas, socioemocionales, que nos permiten ir creciendo y madurando nuestra afectividad o la dimensión afectiva de la persona y en nuestra sociedad, ¿no? O sea, cómo es el contexto socioafectivo que nos vamos a encontrar o que nosotros podemos ir pensando en el que estamos insertos y que de alguna manera eso está condicionando los modos de vincularnos. Por eso la propuesta de lectura de hoy es un texto de Bauman, Zygmunt Bauman. Probablemente lo hayan sentido nombrar, capaz que en Sociología de la Educación, en alguna otra materia. Es un autor que falleció hace poquito, que tiene una reflexión bastante extensa. Y en realidad el concepto más importante que él crea y con el que se trabaja en ese montón de obras es el concepto de modernidad líquida, ¿no? Él considera o él dice que en las sociedades actuales lo sólido, lo instituido, lo perenne es lo que dura, ¿no? Lo que dura empieza a fluir, se hace líquido. Digamos, las instituciones que en la modernidad eran incuestionables, como decir iglesia, Estado, ¿no? Fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, escuela, que eran algo sólido, indiscutido y que estaban muy asentadas y parecían inmóviles o inamovibles, en la actualidad no hay nada que sea duradero ni sólido, sino que fluye. Y la característica de nuestra sociedad es esto, es el fluir, que caracterizado por lo efímero, lo fugaz, lo instantáneo. Entonces, en estas sociedades se está gestando entonces una nueva comprensión de la educación, de la seguridad, bueno, las instituciones ya no se hunden, digamos. Bien, aquello que es muy sólido pareciera hundirse. Por eso también nosotros entramos a fines del siglo XIX, a fines del siglo XX y el siglo XXI entramos con una gran crisis de identidad de las instituciones, ¿no?
de todas, incluida la escuela. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a tomar es del libro Modernidad Líquida, que es como la obra más importante de todas las que tiene Bauman. Vamos a tomar un apartado que un poco caracteriza cómo se están dando, o cómo percibe él, o cómo se puede analizar desde la sociología, a pesar de que tiene mucho trasfondo filosófico también Bauman, el vínculo humano en la actualidad. Y eso también, como hicimos con Finkelkraut, nos tiene que preguntar, bueno, ¿esto cómo afecta nuestra vida en la escuela, nuestro vínculo con el otro? Si ustedes, bueno, van a ver el texto, los vínculos humanos en un mundo fluido, bien, ahí poseen ustedes Va a empezar a hablar de, en el primer párrafo nombra dos tipos de espacio, habla de los espacios de producción y de consumo. De alguna manera, él los vuelve a caracterizar esos dos espacios aquí, en este último gran párrafo, de este apartadito. ¿Qué son los espacios de consumo y de producción? Él plantea que lo que caracterizó la modernidad, o sea, la modernidad no actual, sino la modernidad del siglo XX, esencialmente desde el 19, mediados del 19 al 20, son los espacios de producción. Los espacios de producción son, piensen en una fábrica tradicional, ¿no? Entonces, donde cada persona, como el trabajo es en serie, cada persona juega un rol, entonces cada persona tiene un valor dentro del engranaje. ¿En qué sentido? En que si mañana falta Pirulo, que es el que le hacía así, le ponía el sello al churrasco en vacío que esa empresa producía, y bueno, genera un problema, porque hay que ver cómo ahora reemplazamos a Pirulo, todos nos enteramos que Pirulo no está, que es el que hace cositas así, qué sé yo. Entonces él dice que esa lógica del espacio de producción hacía que las personas se conociesen entre sí y que tuviesen un sentido común que era el de generar algo e incluso hasta tratar de superarse y generar más, ¿no? Producir más, porque eso podía redundar en beneficios también para los productores y las personas que trabajan, etc. Y el espacio de consumo es otra cosa, el espacio de consumo, imagínense a alguien en un shopping comiéndose algo en mostaza con una Coca-Cola, es algo totalmente individual, sin necesidad de la existencia del otro, y también descartable, no duradero. Una vez que satisfago mi necesidad, ya se acabó. En cambio, el espacio de producción perdura en el tiempo, ¿no? O sea, porque el producto que yo genero tiene como una correlación en el tiempo, porque es lo que también me va a permitir a mí mantenerme como con esta identidad de que soy un trabajador en determinado grupo de trabajo, etcétera, 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 y el espacio de consumo totalmente individualista. Entonces él dice, nuestra actualidad convive entre los dos espacios. Tenemos como rasgo de producción, rasgo de que todavía queremos como cuidar algo de esto sólido que es la vincularidad o el atender al otro, sin embargo nos habita muy fuertemente y cada vez más el espacio de consumo, donde sálvese quien pueda, muy individualista, muy despreocupado de lo que acontece alrededor. Nada, esa explicación, bueno, me están llamando, aguantamos un toque, me están llamando de un turno médico. ¿Esto paró o no paró? ¿Paró o no paró? Bueno, me había parado. Así que voy a tener que editar todo. Bueno, entonces, listo. Espacio de consumo y espacio de producción. Esto es importante nomás porque lo nombra ahí, pero el texto van a ver que es un texto que es interesante, hay que leerlo con serenidad. No, pero tiene bastante información. A mí me gusta mucho, o sea, escribe bien Bauman, aunque como todo alemán tiene cierta complejidad. Bueno, entonces, lo primero que va a plantear Bauman es que justamente esta sociedad actual, entonces, que mezcla un poco el consumo o aparece fuertemente esta vida del consumo, va a caracterizar a la sociedad humana con algunos conceptos, y fíjense que aparecen a partir del final de la 170 y acá al comienzo de la 171, que son sobre todo el de la precariedad, dice, ¿no? Entonces, él va a hablar, por ejemplo, fíjense aquí, no sé si lo puedo marcar, en esta zona de por acá, bueno, se marca todo, no está muy bien el texto. Fíjense, dice, el fenómeno de todos estos conceptos de aprender y articular es la experiencia combinada de inseguridad,
de nuestra posición, de nuestros derechos y medios de subsistencia, de incertidumbre, de nuestra continuidad y futura estabilidad y de desprotección del propio cuerpo, del propio ser. Dice que esa precariedad está caracterizada por esos tres conceptos. O sea, esa precariedad, abajo va a hablar un poco más de la precariedad, pero fíjense qué interesante en esta época de pandemia, qué fuerte que se hacen estas características en la vida humana. Esto después va a empapar la vincularidad humana, pero en la vida humana general no estamos inseguros, ¿no? Claramente hay mucha discusión sobre nuestros derechos, sobre qué lugar ocupamos en la sociedad, incluso de inseguridad sobre nuestros trabajos. En la docencia no es un trabajo fijo, sea estable, sí, bueno, pero fíjense que hace 2 meses que no se cobra y de alguna manera uno empieza a convivir con esa normalidad y para muchos esa normalidad es angustiante, de gran inseguridad, porque a su vez genera incertidumbre, o sea, ¿qué estabilidad puedo tener? ¿Qué puedo proyectar? ¿Qué es el futuro? Incluso la incertidumbre, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo hace 6 meses, vimos incertidumbre de si, por ejemplo, en algún momento dicen, sí, puede empezar las clases. Y cuando, no, pero mire, está volviendo el coronavirus. Bueno, la incerteza, ¿no? ¿En qué momento puedo decir, puedo caminar tranquilo? O en qué momento puedo realmente sentir que hay algo que yo puedo pisar firmemente, ¿no? Incertidumbre. Y el tema de desprotección que nosotros vemos a veces también muy alimentado por los medios de comunicación, esto es claro, a pesar de que capaz que todos pueden tener una experiencia de inseguridad, fíjense que los medios de comunicación hacen un trabajo muy fuerte sobre esta cuestión de generar la sensación, por más que exista, pero de uno o dos casos, hacen como una generalidad. A ver, no digo que no sea violenta la ciudad de Trelew, por ejemplo. Rawson también lo debe ser en algún aspecto, pero en Rawson no tenemos casos de motochorros que le pegan a jubilados, supongamos. O por lo pronto no se van a conocer. Y no quiere decir que no puedan aparecer mañana. Sin embargo, nosotros vivimos con la sensación de que en algún momento un motochorro nos pega, o le pega a nuestros viejos. ¿Y por qué? Porque nosotros nos construimos la sensación que tenemos sobre lo social muchas veces de los medios de comunicación. Y si Telefe Noticias, o el canal 13, ¿no? ¿Cómo es? La tele, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo yo. TN, estas cosas construyen esta idea de inseguridad. Bueno, nosotros vamos a vivir como en esta sensación de desprotección. No tenemos seguridad, nos sentimos desprotegidos respecto de nuestro ser y sus extensiones. Entonces, esos tres conceptos, lo que hay que entender, porque si no, yo tendría que leer todo el texto, pero de alguna manera esos tres conceptos van a caracterizar, no solo caracterizan. Primero le dan sentido al concepto de precariedad, porque es precaria nuestra posición en el mundo actual. Bueno, porque estos tres conceptos. Ahora, esos tres conceptos que surgen esencialmente del mercado económico laboral, digamos, ¿no? También porque el tema de la flexibilización laboral, supongo que sabrán algunas de estas cuestiones, ¿no? Esto de la flexibilidad laboral en los 90 en Argentina y casi en todo el mundo, deja al trabajador como muy expuesto, contratos basura, muy pocos derechos, muy poca remuneración, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mundo económico, laboral, empapa nuestra vincularidad. Nuestra vincularidad también y nuestra forma de vincularnos con otro también va a ser precaria. Y tal vez vamos a sentir que nuestros vínculos no nos sentimos protegidos, y tal vez vamos a sentir que son inciertos, y menos hablar de si tenemos seguridad de cuánto pueden durar. Entonces, no es, digamos, nosotros estamos leyendo un texto que hace un análisis del vínculo humano en nuestra sociedad, pero nosotros tenemos que ir llevándolo de a poquito hacia el mundo de la educación. Entonces, en un mundo donde la vincularidad es precaria, donde no, a ver, le podemos decir a un pibe, ¿para qué estudio esto, señor? No, porque en el futuro no hay futuro. En los pibes que se forman en esta sociedad no hay futuro, hay instante. Está el momento. Pareciera, ¿no? O sea, ¿quién se puede proyectar de acá? A ver, yo me siento como el último moicano, digamos, ¿no? Con 40 años uno siente que es una de las últimas generaciones que tiene en la cabeza tal vez, y capaz que soy medio y atraso, porque capaz que ya se me pasó una generación a mí, pero que entiende que existe la cultura del ahorro, ¿no? Que puede esperar años sacrificando, renunciando a ciertos placeres de la sociedad de consumo para alcanzar un objetivo. Supongamos, terreno, casa, ampliación. ¿No? O sea, yo no salí de Argentina. Con mi señora nos casamos, nos juntamos, nos casamos. No salimos, lo más lejos que hemos llegado a Córdoba, luna de miel, remándole un poquito. Y vos decís, pero Córdoba,
Yo tengo alumnos que van y vuelven, me acuerdo, como 4 veces, una familia, como si fuese, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pero ¿por qué haces esto? Bueno, porque tuve una cultura del ahorro que me permitió después comprar un terreno, después construir una casa y ahora, después de 5 o 6 años, pensar tal vez en la posibilidad de ponerle una habitación más. Y bueno, pero te perdiste de ir a Brasil, una playita, te perdiste. Bueno, pero ahí está, o sea, son diferentes sociedades, ¿no? Se forma una sociedad de la producción, una cultura del ahorro, de lo sólido, ¿no? De que yo puedo sostener y mantener esto en el tiempo. Y se confronta incluso con lo que mis hijos están viviendo, ¿no? ¿Cómo le explico a mi hijo que puede juntar monedas para comprarse dentro de 5 meses el FIFA 21? Imposible. La plata la quiero ya y el FIFA también. Hay una preventa del FIFA. Si lo compras ahora sale 2.000 pesos menos, pero tenés para hasta octubre. Compro hoy, lo quiero hoy. Que no existe, te voy a esperar, ¿no? O sea, entonces, estamos diciendo esto en educación. ¿Qué mensaje, no? ¿Qué le digo al pibe? O sea, miren, esto lo construimos porque le va a servir el día de mañana. Si, no, no existe ese mensaje. No es que no lo podamos decir o que no tenga validez, porque capaz que validez, miren chicos, yo no le estoy, no van a ustedes a utilizar las funciones el día de mañana, no sé qué hagan algo específico, pero sí lo que van a utilizar es su capacidad analítica, su capacidad, bueno, tampoco lo van a entender, o sea, nosotros docentes entendemos que es válida la enseñanza de ciertas cosas, sobre todo por las habilidades cognitivas que genera, pero no quiere decir que el pibe lo entienda. Entonces, cuando nosotros establecemos un vínculo en el aula, bueno, ¿de dónde lo establecemos? ¿Entendemos cómo es ese otro? ¿Entendemos ese otro de qué es, digamos, cómo está constituido, cómo se construyó? Esto es importante porque en esto de si el otro es, primero, si el otro lo quiero moldear, desde Finkelkraut, desde Sartre, bueno, me voy a encontrar, va a ser una guerra. Porque yo le voy a decir, no, esto es importante, y el otro va a decir, no, y entonces nada, guerra, a una guerra. Ahora, también cuando yo salgo al encuentro del otro, tampoco puedo ser de alguna forma moldeado por el otro, en el sentido de Levinas, ¿no? O sea, tengo que construir con el otro. Entonces, yo puedo entender que el pibe no entienda que no hay futuro, digamos, en el sentido de que no va a entender que esto es un proceso largo, pero también no puedo pautar y decir, bueno, el mundo en esta instantaneidad, ¿no? O sí, cada uno ahí, es verdad que también uno puede tomar opciones, pero me parece que hay que entender ese mundo en el que estamos insertos, porque hasta capaz que uno mismo está inserto. Nosotros mismos estamos insertos también, ¿no? O sea, esto también es importante entenderlo. No es que es un problema o una realidad de los jóvenes. También somos nosotros que estamos habitados por muchas de estas cosas y tal vez no nos permita a veces entender o proyectar nuestra labor docente con cierta solidez y en el tiempo. Bueno, nada, con esto que acabo de decir, que si no se va a hacer larguísima la clase como pasa siempre, la idea es que ustedes entren a esta lectura de aquí, tiqui, 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 tiqui. Va a hablar de la precariedad, va a hablar un poquito de cómo el mundo del trabajo, la flexibilización laboral, el tema de la productividad, va a ir caracterizando los vínculos sociales o la sociedad, y aquí va a empezar a meterse más en los vínculos sociales, fíjense, en este punto, no sé por qué me aparece ahí arriba, dice, en ausencia de seguridad a largo plazo, la gratificación instantánea resulta una estrategia razonablemente apetecible. Entonces, el aquí y el ahora, ¿no? Hic et nunc. Hic et nunc. Ahí está en latín, aquí y ahora. Entonces, ahí ya empieza a poner claramente cómo esta sociedad que no entiende de un mañana se basa y se instala en la gratificación instantánea. Entonces, ahí hace algunas reflexiones respecto de, de estos elementos, este elemento nombrado, y acá de vuelta cuando sigue describiendo todo esto que viene hablando, él lo resume en que estas son precarias condiciones sociales y económicas llevan a los hombres, dice, a percibir el mundo como un recipiente lleno de objetos desechables. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque acá aparece otro concepto. El objeto desechable es un objeto para usar y tirar. Entonces, acá aparece, aparece la metáfora del mecánico, ¿no? Él plantea como que el mecánico de la modernidad, esto a ver, yo también, capaz que alguno de ustedes también, pero yo recuerdo cuando teníamos, uno de los primeros autos tenía mis viejos, yo era pibe, 10 años, supongamos, 9, digamos, se rompía, no sé yo, mi hijo no sabía nada de mecánica, bueno, vamos al mecánico. El mecánico un poco más te decía, bueno, le ponemos un chicle, lo arreglamos, bueno, por un poco de alambre, ¿no? En Argentina, re común esto lo tratamos con alambre. Ignacio Copani,
cantautor peronista, básicamente, o del Frente para la Victoria, no 90 cuánta mina que tengo, no te creo nada, varios temas. Tenía un tema llamado Lo atamos con alambre, o sea, como esta cosa argentina de que todo lo que se rompía lo podemos solucionar con alambre. Que tenga cierta realidad, o sea, se rompía la pata de la cama, me acuerdo en mi casa, le poníamos alambre, aguantaba la cama. Bueno, el auto, él hace el metáfora mecánico, Bauman. Se rompe el auto y el mecánico busca cómo reemplazar una pieza, arreglarla, ¿no? Bueno, más artesanal, más... En la actualidad va al mecánico y te dice, sí, hay que cambiar esta pieza. Tú agarra la pieza, la tira y compra otra y la pone. Si uno supiese más o menos cómo funciona el auto y sabe qué pieza comprar, no tendría que ir al mecánico. Antes el mecánico buscaba arreglarlo, dice Bauman. Bueno, las personas hemos sido empapadas por esta lógica del objeto desechable y nos convertimos en objetos desechables. Nuestros vínculos terminan siendo objetos desechables, dice Bauman de alguna manera. ¿En qué sentido? En que si este vínculo se pone... hay otro libro que se llama, se llama Amor Líquido, que habla mucho de esto, pero en el sentido que el vínculo se pone áspero, en el sentido que el vínculo se pone muy, muy de sincericidio, ¿no? Decirte, mira, a vos te pasa esto, esto, de confrontar, digamos, como a flor de piel, y que eso implica también cargar en el vínculo, cargar la mochila del otro, ¿no? Porque yo en el vínculo, todo bien cuando estamos contentos tomando mate, pero también cuando vos me contás que te pasa tal cosa y yo tengo que cargar también con tu dolor. Cuando el vínculo se pone así, en ese sentido, denso, sólido, bueno, lo podemos desechar, ¿no? Agarro el cerebro, che, nos contamos, tengo que contarte algo. Estoy en Malibú, no puedo ir ahora. Bien, esta idea de que, digamos, las relaciones por las redes sociales, en celular es mucho más económica. ¿En qué sentido más económica? En que no implican o no cuestan nada. Cuestan solamente clavar un visto o desconectarse o no seguir, digamos, o apartar de como se dice cuando uno saca de la red a alguien, ¿no? Entonces, antes el vínculo humano necesitaba de la presencia, ¿no? O sea, yo me formé en esto de que si tenía que decirle a alguien al otro, tenés que decirle perdón. Todo un evento, viste, como que vas caminando, perdón. Bueno, no tenés que agarrar con esa mochila hoy, diría Bauman. Si no querés pedir perdón, desecha el vínculo. Y si no, bueno, pone acá una carita de arrepentido y listo. Entonces hacen más económicos los vínculos. Entonces lo que tenemos nosotros también, hay este elemento de objetos desechables. Bueno, es la pregunta, ¿no? O sea, nuestros compañeros en la institución, los pibes que tenemos, ¿qué tipo de vínculos son, ¿no? O sea, bueno, listo, ya está, ya está perdido, ¿no? ¿Cuántos pibes tenemos perdidos en las aulas porque no tenemos nosotros mismos a veces las estrategias? Recordemos que también Merier nos decía, ¿no? El pibe tiene el derecho, o el pibe no va a pasar que no quiere aprender, y va a pasar. El tema de nosotros generar las condiciones para que tenga la posibilidad, o tenga la posibilidad de expresar por qué no, ¿no? O después activar la voluntad, como diría Rancière. Pero es un riesgo actual naturalizado, ¿no? Y que no va a ser puesto en duda por nadie, en esto de decir, bueno, no quiere aprender, está perdido, bajo persiana. Después vendrán diciendo si quiere o repetirá. Estas cuestiones también nos hacen pensar un poquito, bueno, qué pasa en el vínculo humano. Desde dónde lo estamos mirando y construyendo. Bien, y aquí entonces va a ser cerrar un poquito esa idea. Aquí va a tener una frase muy buena que me parece que sintetiza algunas de las cuestiones que venimos diciendo. Dice, en un mundo en el que el futuro es, en el mejor de los casos, oscuro y borroso, y muy probablemente peligroso y lleno de riesgos, fijarse objetivos remotos, sacrificar el interés individual en pos de acrecentar el poder grupal y sacrificar el presente en nombre de la dicha futura no resulta una propuesta atractiva ni sensata. Interesantísimo cómo se habla de esta cuestión individual que nos habita, narcisista, que ni siquiera nos permite pensar en que lo que yo hago puede favorecer al grupo, ¿no? Y menos si tengo que sacrificarme en algún aspecto. Entonces acá vuelve a instalar características de la precarización de la vincularidad, ¿no? Vuelve a hablar un poquito de esto de que la idea de que si somos seres, los vínculos son objetos a ser consumidos, toman ciertas características. Habla en este párrafo de la temporalidad, ¿no? O sea,
Hablábamos del instantáneo recién, bueno, ¿y qué pasa con esto de los tiempos? Bueno, que para mí es muy importante pensarlo también en educación. Piensen que en educación nosotros hay un proceso en Argentina de una obligatoriedad de 14 años de educación obligatoria, ¿no? Que si uno tuviese que pensarlo realmente como un proceso, que está pensado como un proceso, ¿no? Es un proceso de los más largos, ¿no? Larguísimos. Bueno, ¿cómo pensamos ese proceso? ¿Cómo duran esos procesos, esos tiempos? Fíjense que algunos países han optado por iniciar la educación obligatoria a los 7 años, por ejemplo, para no institucionalizar a los pibes, pero también porque ven que hay otros tiempos, ¿no? En las sociedades, hay que darse otros tiempos. Finlandia, por ejemplo, empieza a los 7 años la educación obligatoria. No quiere decir que no haya desde los 4 o menos mandar, pero si uno tiene que estar obligado a los 7 años, si no puede tener en la casa al hijo, mejor. En la casa al hijo, mejor. Bueno, la precariedad de la existencia social provoca una percepción de que el mundo circundante es una superposición de productos para consumo inmediato. Entonces, si nosotros percibimos el mundo así, y acá habla, yo le decía hoy, de recuperar un poquito el tema de los espacios de producción y consumo. Y luego, la última canillita es un poco una reflexión sobre el tema de la falta de confianza, ¿no? Toma un autor que se llama Peirefit, y que habla de que de alguna manera la sociedad se basaba en la confianza, pero una confianza tripartita, ¿no? La confianza en uno mismo, en los demás y en las instituciones. Bueno, si se pierde esa confianza, ¿qué pasa? ¿No? Y en realidad en este momento es lo que se ha perdido. No podemos confiar, no confiamos, ¿no? Menos en las instituciones. A ver, pensemos en esta cuestión de la confianza. ¿Qué confianza tienen los padres en los docentes? Yo asistí ahora a la reunión del padre de mis hijos y uno percibe como esta cosa de que estará haciendo lo que tiene que hacer. Yo vi que en otro colegio tienen Zoom todos los días, por lo tanto, usted me estará engañando. O sea, la desconfianza, ¿no? Como base del vínculo. Y también de los docentes, que, bueno, tengo reunión con padres. Esto van a venir a romperme los quinotos, entonces les voy a tirar un montón de cosas que estoy haciendo como para agobiarlos y que no. Entonces, bueno, no se estaría construyendo el vínculo de la confianza. Y si no se construye el vínculo de la confianza y la confianza no existe, ¿qué posibilidades hay de entender al otro como una posibilidad de encuentro o de construcción, como diría Lévinas? Si yo entiendo que el docente de mi hijo está haciéndolo, digamos, que además se forma y está preocupado por hacer las cosas bien, y yo tengo confianza en eso, y yo como docente sé que ese padre le interesa la propuesta para aportar a lo que estoy haciendo yo, bueno, sería muy distinto. Sin embargo, no pasa. No pasan muchas cosas. No pasan a veces que los docentes se formen, no pasa que los docentes estén interesados en construir algo con el pibe, sino en cumplir, toma esto, hacelo y listo. Y no pasa que tengan confianza en los padres, y no pasa todo. Entonces, fíjense que acá toma una idea de Bourdieu, donde habla de que el vínculo entre el colapso de la confianza y la cadente voluntad de compromiso político y acción colectiva, la habilidad de hacer proyección al futuro sugiere que es la condición sine qua non de todo orden transformativo y de todo esfuerzo por reexaminar y reformar. Bueno, entonces, si no existe la posibilidad de la confianza, ¿no? Y la idea de compromiso, bueno, se va desbaratando un poco todos los elementos que la sociedad, nosotros, de alguna manera, nos habitaba y nos daban seguridad. Entonces, bueno, esta reflexión que hace al final tiene que ver con esta cuestión de qué acontece en un mundo donde se pierde la confianza, donde la confianza ya no es parte de los pilares que constituyen la sociedad. Bueno, muy interesante el texto, de vuelta, con la invitación, a ver, el texto atraviesa la vida humana en la actualidad, o sea, desde la óptica de Bauman. Ya es importante entenderla, esa óptica, comprenderla, analizarla, uno hasta revisa sus vínculos con sus hijos, con su pareja en función de esto, ¿no? Bueno, también con Finkel, ¿por qué me vinculo así con mis hijos? ¿Qué quiero hacer con mis hijos? O con mi esposa, con mi amigo.
Pero si nosotros esa reflexión la volcamos en la educación, bueno, ¿qué repercusiones tiene, ¿no? En lo que nosotros entendemos del vínculo con el otro? Acuérdense que es el vínculo con todos los actores de la comunidad educativa, el pibe, el directivo, mi compañero docente y las familias. Entonces, y el Estado también, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo se encuadra la educación desde un mundo que pareciera estar vinculándose de esta manera? Algunas preguntas ya las hicimos en el recorrido, no voy a retomarlas, pero me parece muy interesante ir pensándolas, marcándolas. Probablemente hagamos algún ejercicio con este y el otro texto de ir, acuérdense que sí o sí vamos a cerrar esta letanía de textos con esas 3 columnas, entonces vayan marcando en función de esas 3 columnas, pero si hay una pequeña reflexión en el medio pediremos para obligarnos a leer un poquito de lo que vamos presentando. Saludos, 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 buena lectura.